Bien, nos vamos a ir a otro tema para hablar de lo que está ocurriendo a nivel local en el análisis político. Post-elecciones ha habido un proceso bien intenso de reflexión dentro del oficialismo después de la derrota que sufrió Janet Jara en la segunda vuelta a manos de José Antonio Kast, el ya presidente electo. Ese proceso de autocrítica y de reflexión que abarca, por supuesto, a los distintos partidos del oficialismo ha ido generando también algunos reproches al interior del gobierno. Algunos plantean que ha habido una falta de autocrítica, entre otros temas. Pero además, vamos a conversar en la entrevista a continuación no solo de este asunto, también de las polémicas declaraciones que ha hecho el diputado Cristian Lavé en el contexto post-elecciones también, tras el triunfo de José Antonio Kast. Bueno, esto ha significado que el diputado pase a la Comisión de Ética a propósito de sus dichos. De estos temas vamos a conversar a esta hora de la mañana junto al secretario general del PPD. José Toro nos acompaña aquí en el estudio. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Muchas gracias, Sebastián. Un gusto. ¿Cómo estás tú? Gracias por acompañarnos. Muy bien. Bueno, partamos por lo último. Ya veíamos algunas imágenes del diputado Cristian Lavé, quien participó en una transmisión de streaming hace unos días. En un contexto bien festivo y muy relajado, lanzó algunas declaraciones que son bien controvertidas, groseras derechamente, algunas de ellas, y que ha motivado entonces que pase por petición de algunos diputados a la Comisión de Ética de la Cámara. Primero, ¿cómo ven ustedes esas declaraciones que ha hecho Cristian Lavé, diputado del Partido Nacional Libertario, a todo esto? No me sorprende de Lavé, digamos. Lo ha hecho varias y tiene varias intervenciones de esa naturaleza, es su manera y es su forma. Uno esperaría que ese no sea el tono en que un diputado de la República tiene que tratar a otras personas que serán sus adversarios, que serán sus contendores políticos, que tendrán una diferencia ideológica, pero me parece que no es la forma, menos si lo que uno quiere evitar en una democracia es la polarización que tiende a un aumento sostenido en términos de violencia, ¿no? Entonces creo que, bueno, yo esperaría que él pueda rectificar sus dichos y pueda asumir que no es una buena manera de entablar un diálogo político. ¿Pero usted lo ve como una suerte de adelanto quizás de lo que puede ocurrir en este ciclo político? Eso es algo que el 11 de marzo tenemos que ver. ¿Cuál va a ser el tipo y el estilo de gobierno que un gobierno de José Antonio Kast va a tener en el país? ¿Y cuál va a ser la diferencia de sus compañeros de coalición o no? Si es que logran constituir una coalición con el Partido Nacional Libertario, donde claramente son sus posiciones de ultraderecha y extrema derecha, que me imagino no va a ser la mirada de un jefe de Estado, ¿no? Porque se contrapone mucho con el discurso de José Antonio Kast el día en que ganó la elección. ¿Qué se contrapone? ¿Las declaraciones Las declaraciones de Lavé, sin duda. José Antonio Kast hace un discurso un poco de Estado, llamando a una unidad nacional, a compartir, baja las expectativas, muy un poco a lo que estamos acostumbrados en Chile con nuestros jefes de Estado. Y en ese sentido, ¿qué esperaría usted del mismo Partido Nacional Libertario también respecto al diputado? Yo entiendo que Johannes Kaiser, que es el presidente del Partido Nacional Libertario, le llamó la atención, ¿no? Me imagino que los partidos tenemos una responsabilidad importante con nuestras autoridades de la forma y el trato que tenemos que tener. Ahora, ¿le preocupa en todo caso el tono con el que se está desarrollando la discusión política o lo ve como un hecho más bien aislado? Lo veo como un hecho aislado, como un hecho del exceso de confianza en un podcast que pareciera ser una cosa entretenida, con trago entre medio. Bueno, si es algo de fiesta y de jolgorio, que quede en ese espacio. José, hablemos de otro tema, del escenario en el oficialismo después de la derrota de Janet Jara en la segunda vuelta. Ha habido un proceso de reflexión, de autocrítica con mayor o menor profundidad, pero que se entiende también va a ser un proceso que va a tomar tiempo. ¿Qué es lo que han visto ustedes en el PPD en particular sobre esta derrota? Bueno, nosotros primero venimos reflexionando sobre esto desde mayo, ¿no? Cuando pierde Carolina Toá, que era la mejor de las nuestras y que finalmente la centroizquierda no logra representar a una sociedad chilena que requiere un proyecto distinto y opta por una candidata que la apoyamos hasta el final y que estuvimos detrás siempre, como es Janet Jara, y que vale la pena hacerle un reconocimiento, ¿no? Porque a pesar de lo adverso que era una campaña, le puso todo su empeño, su empuje, su coraje, y creo que desde ahí tenemos muchas lecciones que sacar. Lecciones de por qué no estamos conectando con la ciudadanía, por qué la ciudadanía eligió en un cambio de ciclo bien brutal. Es primera vez que desde la recuperación de la democracia llega a gobernar alguien que abiertamente estuvo por la dictadura, ¿no?
Y por lo tanto, esta supuesta transición que tantos años la vienen cerrando, definitivamente hoy día hay un antes y un después. José, y respecto a este punto que usted dice, lecciones de por qué no conectamos con la ciudadanía, ¿cuál es su mirada, su diagnóstico? Yo creo que nos falta un proyecto claro que se haga cargo de las necesidades de las personas, que se preocupe de los problemas reales, que es cómo llegan a fin de mes. Hay gente que quieren cambiar el auto 2, 3 años, tenemos un parque automotriz muy moderno, que quieren seguir viajando. Hay un montón de avances civilizatorios y avances de la sociedad que nuestras generaciones anteriores no tuvieron y que por lo tanto no queremos perder, digo, la sociedad chilena en general. Y queremos seguir consagrando ciertos accesos a bienes y servicios que nuestros padres no tenían. Y uno dice, mira, tener un televisor 50 años atrás era impensado, con suerte había uno en la casa. Hoy día tenemos un televisor por pieza, incluso en el baño, incluso en la cocina. Y esos son accesos a bienes que, producto del desarrollo de Chile, del desarrollo de los gobiernos, la gente no quiere perder. Y tenemos que dar respuesta a eso. ¿Y eso significa entonces que esta fue una derrota política, no solo electoral, digamos? Yo creo que es una derrota política, ¿no? Es una derrota política porque hay un cuestionamiento finalmente de qué es lo que estamos ofreciendo. Y creo que esa es nuestra mayor reflexión. Ahora, en esta reflexión se requiere a todo el progresismo. Se requiere a su conjunto, desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana, y creo que eso es un gran aprendizaje que nos deja la candidatura de Janet Jara, que logramos constituir una posibilidad de coalición desde la DC al PC. Yo quisiera sin duda que tuviéramos un gran referente de centroizquierda y que la centroizquierda sea una propuesta. Tengo una propuesta, pero esa propuesta también tiene que ir acompañada de diálogo con el Frente Amplio, con el PC, porque hoy día nos necesitamos todos, sobre todo hasta que logremos determinar cuál es el tipo de gobierno que va a hacer José Antonio Kast, porque va a poder, y nosotros vamos a hacer una posición que va a contribuir en la medida en que no existe una regresión de derechos sociales. José, y en ese sentido usted está por la idea de generar un bloque bien amplio de partidos, más que por la idea de fortalecer el socialismo democrático, por ejemplo. Yo estoy en la idea de tener un gran bloque de centro-izquierda y que tenga una gran relación, por supuesto, con el bloque de izquierda del PC y del Frente Amplio. Si ese gran bloque de izquierda está el Partido Socialista, es maravilloso. Si no, bueno, también hay que trabajar en conjunto porque hemos sido aliados históricos siempre. Pero la idea, por ejemplo, de volver a fortalecer esa centro-izquierda, digamos, en ese proyecto, ¿pasa por tomar distancia necesariamente del resto de los partidos, del Partido Comunista, por ejemplo? Pasa por la elaboración de un programa y proyecto que a los chilenos les haga sentido. No tiene que ver con tomar distancia o no, porque vamos a seguir siendo aliados, porque así es el progresismo, ¿no? Pero necesitamos tener un proyecto político que dé cuenta de los nuevos tiempos, que se haga cargo de las necesidades de las personas y que pueda volver a conectar. Si hace mucho rato no estamos conectando, recordemos que 4 años atrás, cuando sale electo el presidente Gabriel Boric, nosotros salimos quintos. Lo mismo le pasó a Chile Vamos en esta elección, ¿no? Que finalmente sale electo José Antonio Kast. Entonces aquí hay un fenómeno que las grandes coaliciones, las coaliciones tradicionales de la política chilena, están dejando de representar los sueños y la esperanza de los chilenos y de las chilenas. José, estamos con José Toro, secretario general del PPD. Esa falta de proyecto pasa, o pasó más bien, por un error de lectura entonces de parte de este gobierno también, del gobierno del presidente Gabriel Boric. Yo creo que uno tiene que asumir las diferentes situaciones de este gobierno. Es un gobierno que efectivamente se cometieron errores, pero también hubieron muchos hechos afortunados y políticas públicas que son interesantes. La ley Papitos Corazón, cómo entregamos este gobierno en términos económicos, ¿no? Se baja la inflación, se estabiliza con récords de inversiones, con la bolsa al alza. Creo que son consideraciones de un gobierno que se le entregan al futuro gobierno y que nosotros nos recibimos hacia el país, digamos. Lo recibimos completamente distinto. Ya, eso por el lado positivo. ¿Y en el lado negativo? Hubieron errores, ¿no? Errores de gestión, errores políticos. Pero ese es el punto. ¿Es un error de gestión solamente? O sea, porque Giorgio Jackson, por ejemplo, en su documento que publicó hace un par de semanas, enumera una serie de problemas y de situaciones que generaron daño político al gobierno. El haber ido a Temuco-Icuy en las primeras semanas con Isquia Siches, lo que ocurrió luego con los indultos, etcétera. Pero de alguna manera eso evade la crítica sobre el proyecto político que se intentó construir en estos 4 años. Porque la gestión va por un carril
paralelo, vinculado, pero paralelo. Yo creo que son dos cosas que van vinculadas, pero desde el punto de vista del proyecto político, es distinto el proyecto político que asume a Prueba de Dignidad cuando gobierna a cuando ingresa al socialismo democrático. Por supuesto, ahí hay un cambio. Pero fue un cambio producto del propio escenario, ¿no? Desde una mirada pragmática de cómo estaban configuradas las fuerzas políticas. Después del plebiscito, sobre todo. Incluso antes del plebiscito, porque lo que hace el plebiscito es cambiar la estructura del gobierno. Pero cuando el socialismo democrático, el presidente Boric lo llama a integrar el gobierno, en la lógica de los anillos, ¿no? Por supuesto, no es lo mismo como integramos que después del plebiscito que pasamos a ser parte del corazón. Y eso también es una decisión política muy pragmática. Era primera vez que una coalición que llega a gobernar le pide a otra coalición integrar un gobierno. Entonces creo que hay hechos que son importantes, que marcan la política, pero que no logran los efectos que todos hubiésemos requerido, ¿no? Tener una coalición política mejor compuesta que se hubiera hecho cargo de las necesidades de las personas. José, en una encuesta publicada por Pulso Ciudadano, y tengo aquí el dato, el promedio de aprobación del presidente durante este año fue de 28,7%. La desaprobación llegó a un 59%. ¿Por qué cree usted que el gobierno y el presidente no lograron superar el 30% de aprobación durante estos 4 años? De acuerdo a estos antecedentes, así ocurrió. Es bien difícil, pero yo creo que eso tiene que ver con la sociedad de la inmediatez en la que estamos. Tuvo una base que nunca cambió tampoco, estuvo ahí siempre, ¿no? Entre un 26 y un 30%. Y creo que es lo que el progresismo está representando hoy día en la sociedad chilena. Y hubo una votación que sintió que tuvo poca capacidad de crecer y por lo tanto hoy día requerimos a todos los actores y a todos los sectores para construir una mayoría social y política que dé cuenta de todo el mundo, ¿no? Porque las mayorías se construyen así. Y esa mayoría requiere a todos y requiere desde la izquierda, requiere a la centroizquierda, pero también más allá. Y eso es quizás el gran desafío para volver a ser gobierno en 4 años más. ¿Cuál? ¿El de definir ese proyecto? En definir ese proyecto y en ser capaces de construir una mayoría, salir de ese 30%. ¿Y a su juicio, por ejemplo, el Partido de la Gente o la votación que obtuvo Franco Parisi como candidato presidencial, dan algunas luces de hacia dónde se debe orientar ese proyecto? ¿A dónde hay que mirar? Es que hay un fenómeno ahí que tenemos que interpretar. ¿Por qué esa gente quizás antes votaba por nuestro mundo y hoy día ya no? ¿Por qué dejamos de representar al mundo que se siente representado por Franco Parisi? Hay algo que el discurso de Franco Parisi les dijo, ¿no? Y le hizo sentido a las personas. Yo creo que las personas cada vez más tienen que ver y votan por sus necesidades y aspiraciones, más que por las condiciones ideológicas de uno u otro. Y por eso mismo le preguntaba entonces por la distancia que hay que tomar respecto a ciertos partidos. ¿Eso ya no tiene tanto peso como antes, dice usted? Es que creo que no tiene peso, pero creo que lo fundamental es cómo logramos que el progresismo en su conjunto, la izquierda y la centroizquierda, sea capaz de ofrecer un nuevo proyecto político. Y para mí en particular me interesa que la centroizquierda tenga un eje en donde la discusión pase por los planteamientos que genera la centroizquierda y no por los planteamientos que la izquierda puede estar generando. José, respecto a eso y sobre las lecciones que han sacado de parte del gobierno, de estos 4 años de gobierno, usted mencionaba esta idea de los anillos de poder, ¿no?, con la que llegó el presidente Gabriel Boric, una idea que quedó después en el pasado, pero que de alguna manera era el reflejo de la mirada que tenía el Frente Amplio y el Partido Comunista también de los famosos 30 años. ¿Usted siente que hoy día está revitalizada esa visión o el rol de la concertación y de la nueva mayoría en el contexto actual? Yo creo que todo un momento histórico lo tenemos que analizar desde ahí. Y creo que lo que se requiere Chile en el futuro no son coaliciones antiguas, son proyectos políticos modernos y que den cuenta de la profundidad de los cambios de la sociedad chilena. Creo que con respecto a la interpretación histórica, el Frente Amplio tiene una interpretación de los 30 años, yo tengo otra. Pero a pesar de esas interpretaciones, algunos lograron entender que nos requeríamos a todos y que no nos necesitábamos excluir. Y creo que eso es quizás de los mayores aprendizajes de este gobierno. Me hubiera gustado que fuera distinto y que no hubiéramos terminado con una mesa del poder como la que mostramos en la franja, claro. Pero bueno, creo que son procesos históricos y lo importante es cómo aprendimos a trabajar en conjunto, cosa que nunca antes lo habíamos hecho. José Toro, secretario general del PPD, ha estado con nosotros aquí en CNN Chile Radio. Gracias por haber venido, José. Muchas gracias, Sebastián.